Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Disculpadme por la iluminación, que no es muy buena, pero bueno, como aquí lo importante es lo que se dice y desde dónde se dice también, bueno, pues da un poco igual y podemos hablar de todo igualmente. En este directo voy a hablar sobre temas de... Todo este tema, es que creo que no he hecho ningún directo así tocándolo en serio. Todo este tema de parejas, sexo, si queréis, infidelidades. Ayer subí el post este, ¿no? Que la verdad que fue un poco, bueno, no extraño, pero como que yo por la mañana me levanté con unas reflexiones muy interesantes, muy profundas, entendiendo muy bien ese tema. Y cuando encuentro alguna cosa que es nueva, que puede ser muy útil, la comparto automáticamente. Entonces tiene mucha profundidad, tiene mucha carga de profundidad y tiene muchos conceptos profundos que hay que entender muy bien y que hay que saber tener engrasados en la mente muy bien. Entonces fue muy curioso porque por un lado lo compartí, mucha gente le dio like, ¿no? Cuando alguien le da like es como que está de acuerdo, como que está a favor de eso o lo que sea. Y también salió mucho comentario como muy en contra, ¿no? Y bueno, creo que ese tema es muy llamativo, creo que ese tema interesa muchísimo. Y entonces eso me lleva bueno, pues a abrir este directo hoy, que ayer estuve muy ocupado. Es que ayer estuve haciendo todos los carteles de lo del tema de la gira, terminándolos todos. Hoy los tengo ya, termino los carteles de las 4 o 5 presentaciones que tengo y ya estoy. Y lo compartiré todo. Pero ayer no tuve tiempo. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer un directo hoy para comentar este tema del tema de pareja, infidelidad, sexo y todo esto, que me parece que es necesario. Y visto lo visto, me encanta, por ejemplo, que este tipo de temas tengan tanta respuesta, porque eso significa que la gente le está dando al coco, eso significa que la gente está pensando, que la gente se está expresando en libertad y eso es muy positivo. Al final, si eso sirve para que la gente comparta, se exprese, se suelte, se toquen temas que son así más tabú en la sociedad, es algo muy sano, muy positivo. O sea, muchas veces hablamos de la televisión, del contenido de la televisión, que siempre es como que lleva muy a lo básico, ¿no? Y al final, queramos que no, este tipo de post, este tipo de comentarios, de propuestas, pues hacen que todos pues podamos hablar, se comente y demás. Así que creo que es muy interesante. Si tenéis alguna pregunta sobre este tema, la podéis compartir aquí abajo. O sea, aquí abajo podéis mandar la pregunta. Sobre todo no la mandéis por el chat. Si queréis que os responda, mandarla por abajo. Porque ahí la voy a leer y voy a compartirlas. Y bueno, pues ahí estaremos. Vale, a ver, lo primero que me gustaría decir, tema de pareja, ¿vale? Tema de pareja, empezar. Y saldrán mil cosas, ¿eh? Es que en el fondo, o sea, lo que tenemos que entender aquí, en todos los aspectos del tema de pareja, familia, incluso sexo y todo esto, tenemos que distinguir muy bien lo que es una forma mental, lo que sería una forma mental, un concepto mental, ¿vale? Me gusta más concepto mental, ¿vale? Tenemos que distinguir, yo me lo estoy apuntando, entre concepto mental y, y proceso mental, diría yo. Entre concepto mental y proceso mental. O proceso biológico, ¿vale? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando hablamos del instinto, o cuando hablamos de la energía sexual, por ejemplo, cuando hablamos de la mente, hablamos del corazón, son partes, cosas, sensibilidades que están en todos. Es decir, están en todos. Todo el mundo tiene su instinto básico de supervivencia, su instinto básico de reproducción, su mente, su corazón, sus genitales, si me apuráis. Todo el mundo tiene eso. Entonces estamos hablando de cosas que en nuestro aparato biológico humano están en todo. O sea, no interpretamos o no entendemos un aparato biológico humano sin esas cosas. Es decir, si a un aparato biológico humano le falta corazón, entre comillas, pues estamos hablando de que le falta corazón, o sea, necesita un corazón. Hay que entenderlo con un corazón y con una mente, con un instinto y con todo esto, ¿vale? Y luego, partiendo de ahí, de eso, de lo que sería casi aséptico, de lo que sería casi a nivel hospitalario prácticamente, de lo que está o no está, ¿vale? Y cuando hablo hospitalario hablo médico, a nivel de la psicología toca todos estos temas del instinto y demás, ¿vale?
Y hay que distinguirlo de, como decía, los conceptos mentales. Que son conceptos, son herramientas, son formas que existen en función de muchos factores, pero que no son el cuerpo biológico. Es decir, el concepto de pareja no es algo biológicamente seguro. No es sí, solo sí. Porque si no diríamos, mira, el que no tiene pareja no es humano. O la persona que no tiende a tener pareja no es humana. ¿Verdad que eso no lo podemos decir? Si decimos que alguien que no tiene corazón, en el sentido biológico, de que no tiene físicamente corazón, no es humano. O sea, un ser humano tiene que tener corazón, tiene que tener mente, tiene que tener instintos. Tiene que tener genitales. En principio, si no tiene genitales, estamos hablando de que alguien se los ha extirpado de forma antinatural, diríamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conceptos, pareja, incluso familia, o incluso, yo diría que la heterosexualidad, la homosexualidad, cualquier concepto de este tipo son conceptos que existen en la cultura, en la sociedad, en la realidad. Son conceptos que nos sirven como para darle forma, como para darle dirección, espacio, para comprender lo otro que he comentado, ¿vale? Entonces, el concepto de pareja me sirve para entender o interpretar un tipo de conexión con alguien, ¿no? La familia, el concepto de familia, sirve para entender una estructura social para a partir de ahí generar un equilibrio que me permita a lo mejor pues llevar a cabo una serie de tareas, por ejemplo, ¿vale? La homosexualidad o la heterosexualidad sirven como conceptos para definir mi tendencia sexual, ¿vale? Entonces, cuando hablo de heterosexualidad, defino una tendencia sexual hacia el lado, o sea, hacia el sexo opuesto. Y cuando hablo de homosexualidad, defino una tendencia sexual hacia el lado, hacia el mismo lado de sexo, no hacia el mismo sexo. Si soy macho, macho, si soy hembra, hembra, ¿no? Pues por ahí sería. Entonces, lo que tenemos que entender es que todos esos conceptos no somos nosotros, ¿vale? No somos nosotros. Entonces, cada vez que adoptamos un rol de pareja, un rol familiar, un rol laboral, un rol a nivel de estatus, un rol social, esos roles pueden ser útiles, claro que sí. O sea, yo soy amigo de, yo soy hijo de, yo soy padre de, yo soy pareja de, yo soy empleado de, son útiles, claro que sí. Pueden ser útiles para intentar o entender cómo podemos encajar con una sociedad concreta. La cultura es para eso. ¿De qué sirve la cultura a una sociedad? Sirve para entender a qué se le rinde culto. Y si entiendo a qué se le rinde culto, me puedo integrar porque entiendo cuáles son los comportamientos mentales y sociales de esa sociedad. Entonces, como los entiendo, puedo encajar con esa sociedad. Si no los entiendo, si no entiendo y no me adapto a la cultura de una sociedad, por ejemplo, lo que sucede es que no puedo conectar, no puedo mezclarme, no puedo encajar con ellos, ¿vale? Entonces es lo que tenemos, y es lo que tenemos que entender. Entonces todos estos conceptos, todas estas ideas, simplemente existen en tanto existe la cultura, no somos nosotros. Por eso siempre decimos que el ser está detrás de todas estas etiquetas. Porque todas estas etiquetas, si nos definen, nos están llevando a alejarnos del ser. Porque el ser no se define, no es una etiqueta. El ser es una vibración, ¿vale? El ser es una manifestación. En todo caso sería una parte genética mezclada con una energía, ¿vale? No es en sí una etiqueta como tal. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando entramos a hablar de conceptos, como en este caso decía de pareja, ¿vale? El concepto de pareja me sirve para interpretar, como decía, una forma en la que yo puedo compartir con alguien mi vida, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ese concepto de pareja simplemente es una forma de dirigir mi mente y mi corazón, si queréis, hacia una realidad, que es esa realidad de pareja. Pero en tanto me es útil o me sirve como herramienta para yo poder conocer, descubrir, equilibrarme, sintonizar con alguien, poner el verbo que queráis, en tanto me limita a estar abierto, a entender y descubrir otras formas de sintonizar, vibrar, compenetrarme, experimentar de cosas alternativas a ello. Y fijaos, es tan simple como esto, ¿no? Al final, en el momento en el que estoy llevando a cabo ese concepto de pareja en sí per se, ese mismo hecho hace que no pueda estar haciendo otra cosa. Es decir, si yo estoy en ese concepto de pareja metido, que no es ni bueno ni malo, como siempre digo, esto no va de bueno o malo, siempre digo lo mismo. Aquí hay que, el bien y el mal, ya lo dije un día, el bien y el mal no existen.
Entonces, todo lo que pensemos que es bueno o malo, en el fondo es programación. No existe el bien y el mal, no hay bien y el mal. Hay información, datos, eh, frecuencias, vibraciones, pero el bien y el mal como tal no existe. Porque aquello que crees que es bueno, dado la vuelta es malo. Y aquello que crees que es malo, dado la vuelta es bueno. Entonces no tiene sentido. Luces y sombras, eso sí. Bondad y maldad sí existen. Bondad y maldad sí existe. ¿Vale? Esto ya lo explicaré otro día. Pero el bien y el mal no. ¿Vale? Entonces, en tanto yo estoy en esa forma de pareja, igual que en tanto estoy en una forma familiar, o en tanto estoy en una forma laboral, en un momento dado, en un tiempo, no puedo estar de otra manera. Es decir, si yo en este momento estoy trabajando y estoy teniendo esta forma laboral, en este mismo momento no puedo estar de otra forma, ¿vale? Porque estoy trabajando, porque estoy en pareja, porque estoy con la familia, ¿vale? Si ocupo un tiempo de esa manera, no lo puedo ocupar de otra forma. Si yo ahora estoy en esta habitación, no puedo estar en otra habitación. Creo que se entiende, ¿no? Pues es un poco eso. El tema es que no nos damos cuenta, porque esto es muy sutil y no nos damos cuenta, pero al final cuando tenemos una tendencia a irnos acostumbrando, ¿vale? Acostumbrando, acercándonos al confort en esas formas, tendemos a creer que esas formas son las únicas, son las válidas, son las que son útiles, son las que sirven, nos identificamos con ellas. Y entonces el tema es que, por eso digo, el problema aquí, y ni mucho menos es la forma familiar, la forma de pareja, ni nada, es aferrarte a conceptos. Porque los conceptos no existen. Lo que he dicho un poco antes, los conceptos como tal no existen. Entonces, como los conceptos no existen, si tú te aferras a un concepto y mañana la sociedad evoluciona culturalmente y se va a otro lado, claro, si tú no te adaptas, si tú no evolucionas con esa misma sociedad, al final vas a terminar aislado, no te vas a poder adaptar a esa sociedad. Y esto es lo que venimos contando. En una época en la que, por ejemplo, no existieran las parejas y la gente se juntara en 6, por ejemplo, yo qué sé, juntarte en 2 te dificulta muchísimo el poder adaptarte, el poder compartir con los demás. Y a los que se están juntando en 6 también. O sea, el problema es que todos están engañados, si nos entendemos así. Porque si tú crees que, que hay que estar en 6 y otro cree que hay que estar en 2, al final no se van a entender. Y eso es una forma de división. Entonces yo lo que intento, siempre intentar explicar y que la gente entienda es que todo lo que sea aferrarse a este tipo de ideas, este tipo de conceptos, este tipo de ideologías en el fondo, es limitar a la mente, limitar la experiencia, limitar el vivir y creerte que tu vida solo va a ser vida y solo va a tener sentido si te mantienes aferrado a eso. Y prueba de ello es que esto sucede. Es decir, prueba de ello, prueba empírica de ello es que esto sucede. O sea, tendemos a querer estar en pareja, tendemos a querer estar en familia, tendemos a querer estar trabajando, incluso cuando trabajar es una forma de esclavitud per se. ¿Y por qué es? Porque es a lo que nos hemos acostumbrado y es lo que creemos que nos lleva a darle un sentido a nuestra vida, ¿vale? Entonces, por eso a mí, y por eso considero que es tan importante entender la diferencia entre esos conceptos y lo que serían los procesos mentales o las partes mentales biológicas que existen. Porque si no, los conceptos tienen más fuerza que nosotros mismos. Entonces terminamos relegándonos a esos conceptos de manera que si tenemos pareja nos sentimos bien, y si nos sentimos bien, cuando digo nos sentimos bien, es nos sentimos a gusto, nos sentimos que nuestra vida tiene sentido, ¿vale? Porque el bien y el mal no existe. Y si no tenemos pareja, pues nos sentimos mal, nos sentimos a disgusto, nos sentimos tristes, nos sentimos, pues eso, apesadumbrados, en depresión a lo mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entendido esto, vamos a jugar con la mente a intentar expandirla, ¿vale? A intentar hacernos las preguntas pertinentes para intentar hacernos ciertas preguntas que nos permitan vislumbrar la realidad de otras perspectivas, ¿vale? Y las preguntas son las siguientes, y luego ya indagaremos un poquito más. Claro, yo creo en el concepto de pareja este, ¿vale? Yo, por ejemplo, he creído en el concepto de pareja y sigo pensando que es un concepto útil, muy útil para mucha gente. O sea, no denosto este concepto ni mucho menos. Como el de familia, creo que es un concepto, son formas muy útiles para mucha gente porque por algo existen. Entonces, son conceptos útiles, son conceptos válidos completamente y son conceptos que hacen que mucha gente, gracias a esos conceptos, gracias a esas formas y estructuras, puedan salir adelante, ¿vale? Puedan darle un sentido a su vida y puedan ver la vida desde otro prisma. Y es positivo, claro que sí. Lo que pasa es que en este caso mi tarea con todos vosotros es intentar que nos demos cuenta de cómo abrir la mente. Y para abrir la mente hay que dejar de limitarse por conceptos. Para abrir la mente hay que empezar a intentar expandir el campo mental para que esa expansión del campo mental nos permita conectar de corazón con otras realidades.
¿vale? Si, por ejemplo, yo me he creído, como explicaba ahora, que lo bueno, lo que tengo que hacer, lo que tiene sentido es pareja, familia, trabajo, dinero y todo esto, mi mente solo va a vibrar o solo va a buscar las frecuencias relativas a eso. Y se va a olvidar de todas las frecuencias alternativas a eso que está en el mundo, en la realidad. Porque si os fijáis, como decía antes, en la realidad, en el mundo real per se, no existe la pareja, no existe la familia, no existe el dinero como tal. Existen representaciones de eso, pero no existe como tal. Tú vas a buscar el concepto de pareja en la realidad física y no existe. Tú vas a buscar un corazón y encuentras un corazón. Tú vas a buscar una mente y encuentras una mente. Tú vas a buscar el instinto, si me apuras, y el instinto está. El instinto animal está en el fondo, ahí. ¿Vale? Está en nosotros. Pero esos conceptos en sí como tal son representaciones. Son formas que tiene la realidad o que tenemos nosotros de comportarnos, pero no están. En la realidad natural no están como tal, ¿vale? Son conceptos. Como el dinero, el papel, el billete, es un papel que representa el dinero. Pero en el fondo, visto desde la verdad, solo es un papel. Solo es un papel que significa que hay un acuerdo entre los seres humanos para intercambiarse ese papel por objetos o otros papeles o otros bienes o lo que sea. Pero es una cuestión mental. Por eso hay que salir de este tipo de conceptos para poder vislumbrar la realidad desde un campo que no sea el mismo, ¿vale? Entonces, como decía, concepto de pareja, imaginaos, ¿no? Cada uno de nosotros, imaginaos un caso en el que una persona, que es bastante habitual, ha tenido más de una pareja, ¿no? Ha tenido 2, 3, 4, las que queráis, ¿vale? Entonces tú has tenido 2, 3, 4, 5 parejas, ¿vale? Imagínate ese caso, ¿vale? Porque obviamente si nunca has tenido pareja, es muy difícil que te des cuenta, aunque te puedes dar cuenta, pero te falta la experiencia. Y si solo has tenido una pareja, te puedes llegar a creer que es la única persona que te permitiría conectar, ¿vale? Por lo tanto, también es difícil psicológicamente porque está tu mente ligada a la creencia de que necesitas a esa persona como pareja y que eso es lo que tiene sentido. Por lo tanto, tu mente va a estar muy limitada a expandirse y a abrir la mente y a ver una realidad alternativa porque le da miedo. Entonces se bloquea. Imaginar una realidad sin esa persona que crees que le da sentido a tu vida, da miedo, te bloquea la mente, te impide ver la realidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de casos en los que hemos tenido 2, 3, 4, 5 parejas de diferentes tiempos, en diferentes momentos, con diferentes relaciones, incluso si a eso le añadimos ya no solo parejas, sino, bueno, pues lo que se llama rolletes o lo que se llama encuentros con otras personas, no tienen por qué ser sexuales, encuentros con personas que en algún momento nos han podido conectar, nos han podido atraer, nos han podido hacer sentir ciertas cosas, ¿vale? Si así cogemos todo, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es más importante de todos? O sea, ¿por qué interpretamos o por qué debemos interpretar que hay alguno que sea más importante que los demás? Si vamos a las respuestas, nos daremos cuenta de que en el fondo, ninguno de ellos o ninguna de ellas es más importante que las demás, ¿vale? Con algunos o algunas hemos conectado más, con otros menos, con unos hemos conectado de una manera, con otros de otra, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de que en el fondo nuestro aparato biológico, nuestro cuerpo, nuestro corazón, mente, instintos y demás, todo lo que explicaba, simplemente lo que está haciendo es ofrecernos un sentir, una sensibilidad, una sensibilización en función de la conexión o en función de quién le ponemos delante. No en función del concepto como tal, sino en función de quién le ponemos delante. Si delante te ponen esta persona, pues sientes una serie de cosas mayores o menores. Si con esa persona tienes una relación más profunda, más intensa, vas a sentir una serie de cosas. En algún caso te va a conectar, en otro a lo mejor no te conecta, pero te gusta, ¿vale? Que es distinto, porque una cosa es que alguien te guste, en el sentido de que tu mente interpreta que eso es algo que satisface el estímulo mental, ¿vale? Te gusta, ¿vale? Por ejemplo, un helado te puede gustar muchísimo. Y dices, cuando tomo este helado, me gusta muchísimo. Qué satisfacción me da, qué gusto me da. Helado de fresa, qué maravilla. Pero no te conecta, no tiene por qué conectarte, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un tema mental. No tiene por qué conectarte espiritualmente el helado y cada vez que te lo tomas entras en una realidad o en un estado profundo, no tiene por qué, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que entender. Hay gente que te puede gustar y que en un momento dado puntual, pues mira, pues ese gusto mental puede ser atractivo y hay gente que te puede conectar. Incluso hay gente que a lo mejor te conecta y no te gusta, también puede pasar. Es más difícil porque normalmente para llegar al corazón hay que atravesar la mente y hay que pasar por ahí, pero puede ser que alguien te conecte muchísimo, pero a lo mejor te conecta de una manera que
que interpretas que en este caso, o en ese caso, el sexo no tiene por qué existir. Puede haber múltiples opciones en este caso. El tema es que lo que tenemos que analizar aquí, que es lo que quiero que veáis, y esto es aséptico prácticamente, por no decir aséptico, o por no decir tal cual, ¿vale? Es que somos aparatos biológicos con diferentes puntos de sensibilización. Perfectamente entendemos los sentidos, ¿no? El sentido auditivo, el sentido olfativo, la boca, los ojos. Y nosotros dentro, profundamente, pues tenemos esos instintos, esa conciencia, esa intuición, ese corazón, que son focos, órganos sensoriales que nos permiten captar la información y sensibilizarla. De manera que podemos decir, esta me conecta, este no, este me gusta, este no, este altera o activa mi instinto sexual, este no activa. En este caso se activa el instinto sexual y el corazón también, o sea que me conecta y me activa el instinto sexual, etcétera, etcétera. Hay múltiples opciones. Entonces, como decía antes, si nosotros hemos conectado conectado a cualquier nivel de estos, ¿vale? Conectado, gustado, relacionado a cualquier nivel, con mucha gente, o con, yo qué sé, con 5 personas, ya me vale, ¿vale? Claro, puede ser que en los 5 casos tú ya has dicho, hostia, esta persona sí, por fin, es la persona de mi vida, es mi pareja, lo que siento es único, buah, es una pasada, no habrá alguien en el mundo con el quien vuelva a sentir todo esto. Sin embargo, luego termina esa relación y tú no dices, por ejemplo, mira, no, ya se ha acabado, esta era la persona de mi vida, esta es la persona que me ha conectado a ese nivel, nunca más podré volver a conectar con nadie. Eso no lo dices. Por eso digo lo de la experiencia, porque en el fondo cuando tienes la experiencia te das cuenta de que has conectado a ese nivel o has podido conectar a ese nivel con bastante gente. Y si nos ponemos un poco bravos y decimos o imaginamos que pudiéramos conectar con todo el mundo, es decir, tuviéramos la oportunidad a los first dates de poder relacionarnos un rato con todo el mundo, veríamos con la cantidad de gente que conectamos. Que ya no hablo de amar, aquí ya no hablo de amar, hablo de conectar, ¿vale? Que es distinto, amar es otra cosa, ¿vale? Amar lo dejamos de momento a un lado. Hablo de conectar, ¿vale? Porque tú al final no es que ames a esa persona como tal, confundimos el verbo amar, es que conectas, te conecta, o sea, tu corazón resuena con eso, ¿vale? Resuena con ese ser. Entonces cuando tu corazón resuena, apuntar esto, cuando el corazón resuena, lo que significa es que en ese momento tú estás conectando. ¿Estás conectando con qué? Con lo que está pasando en tu mente, ¿vale? Porque el corazón es ciego, ¿no? El corazón es ciego. ¿El corazón de qué o por qué se rige? Por la mente. La mente capta todas las informaciones, sensibiliza y eso le llega al corazón. Y el corazón dice, ¡guau! Ok, esto resuena. ¿Vale? Cuando el corazón dice, ok, esto resuena, significa que está conectando. ¿Con quién? Contigo. Yo estoy conectando conmigo. ¿Y por qué estoy conectando en este caso conmigo? Porque estoy conectando con alguien fuera que me permite conectar conmigo. En realidad no conectamos con ese ser de fuera, que se puede decir que sí. Pero para que entendamos el proceso, ese ser de fuera entra por nuestros sentidos, entra por nuestras sensibilidades. Lo que sentimos a nivel mental es algo concreto que cuando se lleva al corazón, cuando se siente en el corazón conecta, ¿vale? Por lo tanto está en nosotros. Entonces el corazón siempre va a conectar con aquello que nos haga sentir conectados con nosotros. Por eso podemos conectar a través de un ser humano, a través de una acción, a través de un lugar, a través de un libro, a través de una película, a través de muchísimas cosas. Porque en el fondo lo que conecta o lo que nos conecta es la información que está en nuestra mente, la forma que está en nuestra mente, no la otra persona. Obviamente, si hablamos de conexiones en este aspecto, es mucho más probable que nos conecte un ser humano o la información de un ser humano directa, de una pareja en este caso, de un ser humano, me da igual, que de un lugar en sí. A ver, aunque te puede conectar igual. Pero eso es porque el ser humano conecta, por ejemplo, el ser humano puede conectar con el instinto sexual. Es muy difícil que un lugar conecte con el instinto sexual, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces ese ser humano que además está vivo como tal y además responde a tus comportamientos también, así como el lugar tampoco tiene esa vida para responder a los comportamientos, el ser humano sí, puede satisfacer más sensibilidades de tu mente, de esos sentidos, y como satisface más, es más probable que te pueda llegar a conectar más. Porque digamos que hay más partes de tu mente que te están dando el ok, ¿vale? Con un lugar a lo mejor te da el ok, la consciencia, el instinto de supervivencia, y yo qué sé, el estar a gusto,
¿vale? 3 cosas te dan el ok, por lo tanto puedes conectar, pero a lo mejor con una persona, instinto de supervivencia, instinto sexual, intuición, consciencia, estás a gusto, son 5 oks. Entonces el corazón, ¡buah! 5 oks, ¡buah! Me conecta que flipas, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos enamoramos, por ejemplo? ¿Por qué el enamoramiento sucede sobre todo en edades adolescentes? Porque todavía no sabemos gestionar toda esta situación. Lo que está en nuestra mente se dispara, no tenemos herramientas para gestionarlo, el corazón se dispara, se acelera, entonces vemos que hay una situación muy, muy distorsionada. Que no sin sentido, tiene un sentido, obviamente, tiene un sentido completo e importantísimo, que es tener una referencia de conectar y de que la mente se altere, o sea que es importantísimo. El tema es que, claro, como la sociedad no nos brinda herramientas, no sabemos gestionarlo. Entonces, como no sabemos gestionarlo, pues se termina colocando en nuestra mente ese enamoramiento, vete tú a saber cómo, ¿sabes? Con la ilusión de que esa persona es la mejor del mundo, la mejor, y no lo es, ¿vale? Repito que si alguien tiene preguntas, yo voy tirado, voy lanzado. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo escriba en el icono y responderé preguntas, ¿eh? Simplemente estoy aquí dejándome llevar un poco explicándoos este tema. Avanzando un poco más, como decía, cuando tenemos diferentes enlaces, bueno, ya os explico lo de corazón porque así ya esto es útil. Cuando conectamos de corazón, como os decía, significa que estamos conectando con nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Que cuando estamos conectando, nuestra vida tiene el sentido completo. Por eso hablamos de que esta persona nos llena, ¿vale? ¿Por qué esta persona nos llena? Estoy vacío hasta que he conocido a esta persona que me llena. Me llena porque esta persona consigue que la información que llegue a mi mente dé el ok y el corazón conecte. El tema es que, claro, si yo no integro, esta es la palabra, integro. Si yo no integro esa información y la hago mía, la información no esa persona, ¿vale? Lo que sucede es que siempre dependeré de esa persona y de ahí el apego, ¿vale? Y de ahí el apego. ¿Por qué existe el apego? Porque como no integramos, porque no agradecemos lo que nos da mínimamente una persona, como no lo integramos, no lo agradecemos, no lo hacemos nuestro, y no nos quedamos con ese registro para poder conectar con nosotros mismos independientemente de que esté la otra persona o no, nos terminamos apegando como el que vive en la ilusión de que algún día la integrará, ¿vale? Y por eso, cuando hablamos del matrimonio, existe esa inducción al matrimonio, porque como no sé integrar a esa persona, lo que hago es retenerla a mi lado para que no se vaya y así no tener que integrarla, que es más complicado. O sea, el tema de la integración no solo es más complicado, entre comillas, sino es que no te enseña nadie. Como no te enseña nadie a integrar, porque no te enseñan a aceptar, a agradecer, a valorar, a mantenerte en un nivel... ahora lo explico esto, a mantenerte en un nivel de entrega constante, no te enseñan a hacer este tipo de cosas, por lo tanto al final siempre tienes esa sensación de que se te puede ir en cualquier momento esta conexión y luego se va además. Cuando hablamos de relaciones de pareja que se alargan demasiado y que pierden el sentido, se va la conexión. Lo que queda es el apego y punto, la necesidad, el equilibrio emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos sabía hacer este proceso. Como no sabía, al final la relación se va pudriendo, se va muriendo lentamente. Y esto lo vemos constantemente también. Cuando hacemos esa integración, por ejemplo, que os quería contar, lo que sucede es que yo constantemente lo que hago es decir, vale, aparece una persona que me conecta. Bien, gracias a la vida, gracias a esta persona, gracias a todo, maravilloso. Cuando aparece una persona que me conecta, yo tengo que agradecer ya de antemano esa conexión. ¿Por qué? Porque esa conexión me permite conocerme a mí mismo. Me permite saber y entender qué me conecta, ¿vale? O cómo puedo conectar. Con esa información estoy conectando. Si esa información se queda en mi mente, esa información entendida, manipulada en mi mente, ¿vale? Llevada a la comprensión, me permitirá conectar conmigo mismo. Entonces, cada persona, cada lugar, cada acción que nos permite conectar, lo que está permitiendo es que entendamos cómo conectar mejor cada vez con nosotros mismos. Y amarnos más, conocernos más, conectar más, entender dónde están las direcciones de nuestra vida, cómo mantenernos motivados, conectados constantemente, vivos, sin necesidad de que exista esa persona concreta, ese lugar concreto o esa acción concreta, ¿vale? Entonces, claro, si esto lo hubiéramos entendido desde el principio y la vida hubiera sido dirigida hacia aquí, nuestra vida constantemente sería, vale, voy a intentar dejarme llevar por el corazón, voy a ver qué me conecta, voy a integrar lo que me conecta, lo agradezco
y con esa conexión voy a intentar entender por qué conecto. A partir de ahí no solo he integrado esta información, sino que la he desarrollado, desarrollo mi mente y a partir de ese desarrollo amplío el espectro mental para entender hacia dónde puedo conectar ahora, ¿vale? Si la persona, por ejemplo, que está a mi lado es una persona que realiza el mismo camino o el mismo sendero que yo, es muy probable que estemos durante bastante tiempo juntos, ¿vale? Porque constantemente nos retroalimentamos en esa evolución. Entonces esa relación está viva constantemente, no se muere, no se amarga, no se van las mariposas, constantemente sientes eso. Hasta que por algún tipo de historia de la vida, de fluir y demás, puede ser que uno de los dos evolucione en una dirección distinta y esa relación se dé o tenga fin porque ya no tiene sentido, ¿vale? Y ahí cuando termina eso, agradecemos lo que hemos aprendido y ya está, ya otra cosa. Porque como he comentado antes, cuando hemos tenido más de una experiencia a este nivel de profundidad, nos damos cuenta de que podemos conectar con más de una persona. Y que si conociéramos a todo el mundo, podríamos conectar con mucha gente. Conectar, no con todos, obviamente. Conectaremos con algunos, pero que esos algunos pueden ser miles. Si lo analizamos a nivel global, pueden ser miles. Si no, como digo, cada vez que termina una relación pensaríamos, bueno, ya no puedo superarlo, no puedo igualarlo, pues me quedo en mi casa y me olvido de tener esa conexión nunca más. Y muchos de nosotros hemos visto que hemos vuelto a conectar, y hemos vuelto a conectar, y hemos vuelto a conectar, diferente, distinto, porque somos otros, ¿vale? Y entonces también requerimos otro tipo de conexiones, pero cada uno en su momento hemos podido conectar bastante con esos seres, ¿vale? Entonces, ¿cuál era mejor que el otro? Ninguno era mejor, era el que tocaba en cualquier momento. Pero ahí voy. Lo que me da eso, o el aprendizaje que me da, es que no solo existe una persona que me permita conectar, existen muchísimas. Por eso, como he dicho al principio, y ahora respondo a pregunta, el concepto de pareja puede llegar a ser limitante, ¿vale? Limitante. ¿Por qué? Porque me lleva o me ancla a pensar que con esta pareja tengo que estar retenido mucho tiempo. Es decir que, o sea, el concepto de pareja no es tan limitante con el matrimonio, que es ya como grabarlo a fuego, decir, no, esta persona es la persona de mi vida y punto, y lo grabo a fuego. El concepto de pareja es más flexible en este sentido. Fuimos pareja un tiempo y luego se acabó, perfecto. Pero lo que quiero decir siempre es que no hace falta, tampoco hace falta el concepto de pareja, no hace falta que una persona firme el contratito este de pareja, no hace falta. Simplemente con que te levantes cada día y tengas ganas de seguir al lado de la otra persona, ya te vale. No hace falta que digáis que sois pareja, por ejemplo. Pero cada uno haga lo que quiera, obviamente. ¿Contesto pregunta? ¿Y por qué tanto conflicto de parejas? No sé a qué te refieres concretamente con conflicto de parejas. No sé a qué te refieres con el conflicto. Si me haces una pregunta más... Porque pueden ser muchas cosas, me refiero, o sea, es muy abierto. Si me haces una pregunta más concreta, te la respondo, ¿vale? Desnuda el alma. Así que es un poco eso. Vale. Sigo con este tema y si queréis preguntar, como digo, en la parte de preguntas podéis lanzar la pregunta que queráis y la responderé gustosamente. Esa información, ¿vale? Ese hecho nos dice varias cosas, ¿no? De hecho hay un aparato biológico que tiene esas sensibilidades y que puede conectar. Y entonces es indudable, sobre todo, esto es como... Si una persona, dos, tres lo han experimentado, que han estado con varias personas y han podido conectar, mayor o menor, porque como digo, depende de uno también. Depende de cómo yo esté a nivel de actividad, cómo esté el otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si has podido conectar, te darás cuenta de que no puedes decir que con el que estás ahora es el que o la persona que más te hará conectar del mundo. ¿Por qué? Porque nunca nadie sabe si el día de mañana esa relación se terminará y a lo mejor aparece alguien con el que conectas más, no lo sabes, ¿vale? Eso es que es una obviedad, me parece a mí. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta que en el fondo el aparato biológico que tenemos, el ser humano, sin conceptos, es capaz de conectar con muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es capaz de meter información, como decía antes, en su mente que le permita reconocerse, conocerse y conectar consigo mismo, ¿vale? Por eso cuando hablamos de la vida se viene a vivir y decimos que vivir es experimentar, cuando experimentamos quitamos este tipo de limitaciones y nos damos cuenta de hasta qué punto estábamos equivocados o engañados. Porque creíamos que una persona tenía que ser para toda la vida, que solo conectábamos con esa persona, que era el amor de nuestra vida, que como en esa vez nunca más, y no es así. De hecho, esa creencia es la que nos limita a volver a reconectar de nuevo en la realidad actual. En cuanto quitamos esa creencia, nos abrimos al mundo e intentamos abrirnos a ese tipo de conexiones, nos daremos cuenta de que aparecerá alguien
muy probablemente, por no decir al 100% prácticamente, que finalmente nos permitirá conectar, ¿vale? Por la inmensa variabilidad que existe entre los seres humanos, todos somos distintos, y sobre todo a nivel profundo, todos somos distintos. Por lo tanto, al final, si yo me voy moviendo, si yo intento estar en una realidad en movimiento, vivo, entendiendo que tengo que salir de la zona de confort, experimentar en ciertos lugares, en ciertos campos, también terminarán apareciendo personas con las que conecte y a partir de ahí me daré cuenta de que en el fondo soy un aparato que conecta. No un aparato que conecta con una sola persona para toda la vida, sino un aparato que conecta, ¿vale? Y eso creo que es muy interesante. Aquí. Muchos quieren pareja y se encuentran solos y no son capaces de encontrar a alguien. Es que claro, es lo que te decía un poco. Porque el problema que tenemos es que toda la programación que existe en nuestra cultura y que han ido... Cuando hablamos de la programación, es que claro, el despertar, ¿qué significa? Cuando hablamos de despertar en conciencia, significa de precisamente quitar los velos, darnos cuenta de que hay unos velos, de que hay unos muros, de que hay unas creencias, ¿vale? Entonces, esas creencias, esos muros, esos velos existen a nivel del nuevo orden mundial, del globalismo, de los pinchazos y de todo esto, y lo que hemos visto estos 2 años, ¿no? A nivel de las parejas, a nivel de las familias, a nivel del dinero y a nivel de todo. El tema es que si yo me considero despierto por simplemente haberme quitado el velo de uno, pero estar completamente ciego en el otro, claro, no soy consciente de estoy despierto completamente. ¿Me sigues? O sea, simplemente hay un fractal de mi mente que sí que ha avanzado, pero en los otros fractales no hemos avanzado. Y como sabéis, lo que hace esta gente es fragmentar nuestra mente, o lo que hace esta cultura es fragmentar nuestra mente. Y en la sabiduría, a la sabiduría se llega conectando la mente, unificando la mente, entendiendo para qué o cómo uso la matemática para entender las relaciones de pareja, cómo uso la química para entender las reacciones de mi cuerpo y entender por qué a lo mejor, pues como decía, conecto con esta persona y con esta no. Cómo uso el conocimiento mecánico o el conocimiento cultural que puede tener del cine, por ejemplo, para interpretar diferentes realidades y llevarlas a la práctica. ¿Sabes? La mente sabia es la mente que es capaz de conectar. Y la mente limitada o ignorante es la mente fragmentada, la mente que se cree que la realidad es solo una, solo eso es lo importante y lo demás no existe. Cuando todo el mundo te está diciendo que a la misma vez que tú crees que eso es importante, otra persona no le da ninguna importancia y le da importancia a otra cosa. Y por eso te da la sensación de que al final somos seres que van por ahí pululando completamente fragmentados, completamente ignorantes, que no son capaces de conectar o les cuesta mucho conectar porque no se abren a entender esto, ¿vale? Y humildemente, Peña, yo también era así, o sea, yo también era de esa manera parcialmente y yo lo he vivido en mis carnes. Yo he recorrido el camino y estoy aquí con todos vosotros, con todo mi amor, compartiéndolo, porque al final yo he ido hacia ese punto y, oye, he visto esto, toma, a ver si te sirve, ya está. Y que cada uno se haga la pregunta, no pretendo que nadie me crea, ni mucho menos, cada uno que se haga la pregunta, ¿vale? Pero cuando hemos visto todo esto nos damos cuenta y digo, coño, no solo conecto con una persona, he conectado con muchas en mi vida. Por lo tanto, podría seguir conectando. Por lo tanto, si yo me creo que con la que conecto hoy es la ideal, la definitiva y para toda la vida, es algo absurdo. De hecho, lo que me pasa es que tengo un miedo atávico a verme solo, como comenta la pregunta. Tengo ese miedo a verme solo. Y como tengo el miedo, me apego y me aferro, ¿vale? No, tengo que dejar ir, tengo que agradecer cada día el poder conectar gracias a esa persona, integrarlo, conocerme más a mí, aprovechar esa conexión para conectar conmigo y hacerme yo valioso y fuerte. Y darle sentido propio a mi existencia, no a través de otra persona. Porque mañana, si no, si se va a esa persona, me pensaré que mi vida no tiene sentido y sí lo tiene, ¿vale? Preguntad, muchos quieren pareja y se encuentran solos. Es que aquí hay varias cosas, ¿eh? O sea, a ver, muchos quieren pareja. ¿Por qué alguien o por qué la gente quiere pareja porque se encuentra sola? ¿Vale? Pues por eso mismo, porque no se conocen nada. No se conocen nada. La gente no se conoce absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que consigo misma se aburre. ¿Por qué? Porque el contenido mental que tiene le es insuficiente. Entonces, claro, me siento solo, ¿por qué? Porque no estoy conmigo, ¿vale? Yo me siento solo cuando no estoy conmigo. Si yo no desarrollo mi mente, si yo no desarrollo mi corazón, si yo no hago cosas que me hagan conectar, vibrar y no me muevo, al final me sentiré solo, me sentiré pobre. ¿Por qué? Porque no estoy alimentándome, ¿vale? Una mente con la que puedes conectar constantemente es una mente que te acompaña constantemente, que está contigo. Entonces yo ahora mismo, imaginaos que apago el móvil, estoy aquí solo, ¿vale? ¿Yo me siento solo? No. Si estoy aquí solo, ¿me siento solo? No. ¿Por qué? Porque estoy conmigo. Estoy conmigo. Entonces, si estoy conmigo constantemente, siento que estoy en el hogar también. Porque el hogar tiene que ser mi corazón.
y estoy reflexionando, o estoy, yo qué sé, disfrutando de procesos mentales, dibujando o escribiendo o lo que sea, pero no me siento solo, ¿vale? Nos sentimos solos porque no hemos desarrollado nada. Entonces, ¿qué pasa? Que como no he desarrollado, estoy vacío. Y como estoy vacío, me creo que tiene que llenarme otra persona o cosa, ¿vale? El dinero, una persona, un coche, una casa o una familia, ¿vale? Es que, fijaos que no es una persona solo, es cualquier cosa, que me llene algo, por favor. Ir a comprar ropa, que me llene eso, por favor, ¿vale? Cada cosa te llena a un nivel distinto, o te genera la ilusión de que te llena a un nivel distinto, pero no te llena, te genera la ilusión de que estás haciendo algo y por lo tanto estás con alguien, ¿vale? Estás con alguien. Entonces, si la gente quiere pareja en sí como pareja o casarse o tal, es porque tiene pánico a estar sola. ¿Por qué? Porque no sabe estar consigo. Porque no se ha desarrollado. Y esto, claro, tenemos un sistema que no permite que te desarrolles, porque lo único que hace el sistema es adoctrinarte en una serie de conocimientos que en ningún caso resuelven esa ecuación, ¿vale? En ningún caso. Entonces tú empiezas a aprender muchas cosas, hostia, soy ingeniero, soy médico, soy periodista, soy politólogo, soy lingüista, soy tal, sí. Pero ¿qué es eso? Simplemente una herramienta para encajar en el sistema. No es una herramienta para conocerme a mí mismo, no. Es una herramienta para el día de mañana encajar en el sistema y que el sistema me dé dinero, ya está. Ya, pero ¿para qué quiero el dinero? Claro, el dinero compra amor, el dinero compra conocerte a ti mismo, el dinero te permite... No, no, en ningún caso. Entonces, claro, como nadie o mucha gente no se da cuenta de esto, es que si la gente se diera cuenta de esto, cambiaría esto en un instante. O sea, en un instante cambia. Cambia el mundo en un día. En un día, ¡pam! Y ya las élites se caen. O sea, se caería todo. Por eso la solución de este mundo no es en ningún caso ir contra nada, sino que es ir a favor de la verdad y entender la verdad y entender la ciencia de verdad, que es muy superior a la ciencia oficial, porque la ciencia oficial simplemente es la ciencia que se ha demostrado hasta el día de hoy, ¿vale? Hasta el día de hoy. Y la ciencia oficial de hace 50 años era la ciencia que se había demostrado hasta ese día, ¿vale? Entonces, claro, la ciencia existe más allá de que la ciencia oficial diga que existe o no, porque a lo mejor ni siquiera la han investigado, porque no interesaba. Entonces esto es científico, porque es empírico, se puede demostrar. O sea, yo todo lo que digo no es una opinión, es una demostración empírica que todos podéis ver si analizáis, si utilizáis la cabeza adecuadamente. Como 2 más 2 es igual a 4. No es que yo opine que 2 más 2 es igual a 4, es que es igual a 4. Cualquiera que realmente quiera aprender a sumar y poner 2 más 2 va a ver que es 4. Pues esto es lo mismo. Entonces, muchos quieren pareja y se encuentran solos. ¿Por qué? Porque en ningún momento han desarrollado su vida en el conectar, en el fluir, en el dejarse llevar. Por eso están solos. No han desarrollado nada. No desarrollas sabiduría, no desarrollas mente, no desarrollas conocimiento, no desarrollas ni siquiera gustos a veces, porque los gustos vienen dados por la cultura incluso, ¿vale? ¿Por qué a la gente le gusta el fútbol? Por la cultura. Si tú te vas a Estados Unidos, no hay prácticamente fútbol. Lo que hay es béisbol, baloncesto y fútbol americano, ¿no? ¿Y por qué allí es eso y aquí es esto? Porque culturalmente eso junta a más gente. Como la gente quiere encajar y estar con los demás, pues oye, pues ponme béisbol, pues oye, pues ponme fútbol, pues ponme baloncesto, ¿vale? Depende completamente de la zona y del sitio donde estés. Entonces esto es lo que tenemos que entender. No son capaces de encontrar a alguien. Es que yo lo que diría es que no es que sean capaces de encontrar a alguien, o no, es que son incapaces de encontrarse a sí mismos. Y el tema es ese, porque en ningún momento nos llevan en la dirección de conocernos a nosotros mismos. En ningún momento. Entonces, tus padres no se conocen a sí mismos. El entorno no se conoce a sí mismo. Simplemente desarrolla roles. Tus padres hacen de padres. Buena madre, buen padre. Tus tíos hacen de tíos. Tus abuelos de abuelos. Los amigos de amigos. Los profesores de profesores. Y la sociedad de sociedad. Pero nadie hace de sí mismo. ¿Vale? Para que nos entendamos. Como no, nadie hace de sí mismo, es muy difícil que tú hagas de ti mismo, porque tú al final te vas viendo sin darte ni cuenta, encajado en unos roles, rol de hijo, rol de alumno, rol de ciudadano, que al final te hacen o te impiden verte a ti mismo. Y te terminas pasando la vida siendo hijo, padre, hermano, ciudadano, alumno, trabajador, pero ¿quién soy yo? Claro, es que en ningún momento, como decía al principio, si yo estoy trabajando, no puedo estar en el parque. A no ser que trabaje en el parque, pero si estoy trabajando en la fábrica, no puedo estar en el parque porque estoy trabajando en la fábrica. Y soy un trabajador y me creo que soy un trabajador. Y yo, para entender el parque, tengo que ir al parque, no a la fábrica. Ah, es que claro, es que tengo que estar en la fábrica porque tengo que ganar dinero. Amigo, pues hay que tomar el riesgo. Hay que jugar, hay que buscar, hay que intentar después de salir de la fábrica irse al parque para entender el parque. Esto es lo mismo. Para entender lo que hay más allá de la pareja hay que salir de la pareja y de la creencia de pareja, si no te vas a quedar ahí. Para salir de lo que hay
En el concepto de familia o en la idea de familia tienes que salir del concepto de familia, no destruirlo. O sea, hay gente que no sabe ni leer. Yo he visto a veces que he puesto cosas de la familia como si yo denostara a la familia y nada más lejos de la realidad, nada más lejos. Pero claro, tú dices que la familia te limite, la gente, oh, te quieres cargar a la familia, no sé qué. Yo no me quiero cargar ninguna familia, en ningún momento. ¿A qué familia me quiero cargar yo? Yo solo quiero que la gente sea. Y en muchos casos, bueno, quiero que la gente sea. Soy y la gente es, y veo gente que no puede ser porque tiene ese concepto. Entonces yo digo, es que en este caso esa estructura te está limitando al ser. Y te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque te digo la verdad. Y veo que esa estructura familiar en la que tú estás metido te está limitando ser y conectar contigo y fluir. Entonces, si a mí una persona me pregunta, oye, Marc, no estoy a gusto con la realidad y me cuenta su vida y yo veo que es eso, le tengo que decir, oye, ¿te has planteado alguna vez salir de esa estructura familiar y ver otras cosas? A ver qué tal. ¿Vale? Claro, da mucho miedo, da mucho vértigo. ¿Por qué? Porque hemos estado toda la puta vida con esa creencia. Entonces tiene que salir alguien como ella y decir, hey chicos, ¿qué es esto? Que eso también es programación, que creerte que es eso y solo eso es programación, peña. Oye, si quieres por la estructura que tú quieras, hazlo, pero que es programación, que no existe, que es cultural, que en África no hay familias, que hay tribus, ¿vale? No hay familia. Que aquí la familia existe porque existe una iglesia católica que te la ha metido en la cabeza cascoporro constantemente y si no, ibas al infierno. Pero en otros países han dicho, no, mira, es que aquí es tribu, o aquí somos 16 en casa, 15 tías y un tío. Y cada uno con eso, Son programaciones, son programaciones. Fijaos, en todos los casos hay mente, hay corazón, hay instinto y hay todo lo que he dicho al principio. Cosas que sí están, que sí son, que se pueden ver, pero lo otro son conceptos, ¿vale? Entonces yo hago esa labor de decir, es que me tengo que meter en estos sitios porque es que es la verdad y hay que decirla. Y si queremos llevar a la humanidad o ir todos a una dirección más consciente hay que decirlo, con mucho amor, con mucho cariño, pero hay que decirlo. Valorar eso, yo sé que la mayoría lo valoráis, eso es lo bonito de esto, yo sé que la mayoría lo valoráis, sabéis que a mí no me va a poder en ningún caso el tener que vender una imagen de mí mismo o decir las cosas que tengo que decir para vender más o para vender lo que sea, yo no vendo nada, pues soy el primero que sabe que si no soy pierdo el sentido de mi vida, si tengo que decir cosas que sientan mal, pues que aquellos que a los que les sientan mal hagan lo que crea conveniente, pero yo me dedico a esto, a mí la vida me ha mandado aquí para poder hacer esto y para hacer esto, es lo que me conecta y es lo que soy. Entonces yo tengo que ser ese ser humano que desarrolle todo esto, pues para que a lo mejor otros seres humanos, pues que están a lo mejor más imbuidos en realidad, que no comprenden a veces, puedan comprenderse. Ya está. Esa es mi labor. La vida ha creado un ser, que en este caso soy yo, que tiene unas habilidades, unos desarrollos que le permiten llegar a estas conclusiones científicas, que son científicas. Pues ya está, ahí estoy para compartirlas, ¿vale? Esa es mi labor. Cada uno que haga lo que quiera. Siempre lo digo. No he bloqueado nunca a nadie, ni censurado, ni eliminado, ni nada. Cada uno puede hacer lo que quiera. Si yo soy el que siempre habla de libertad de expresión, ¿cómo voy yo a limitar la libertad de expresión de los demás? Nunca lo haré, ¿vale? Nunca lo haré. Entonces, para mí todos sois libres de hacer y decir lo que queráis. Porque al final es la naturaleza humana. Vale, venga, vamos entrando en temas. Lo del tema de la pareja, yo creo que lo de la familia también ha quedado claro. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Cuando yo estoy en familia, no estoy en no familia, para que me entendáis. Cuando yo estoy en familia creyendo eso, me creo que es eso o nada, ¿vale? Hombre, tenéis que analizar que hemos nacido en eso, desde el primer puto día. Entonces, claro, no he visto nunca mi vida sin eso. ¿No? Todos sabemos, o sea, creo que empíricamente también podemos decir que hasta que no pruebas las cosas o hasta que no pruebas ciertas cosas no te puedes hacer una idea, ¿no? Yo no puedo hablar de la música solo si conozco el rock, ¿no? Si solo conozco el rock porque en mi cultura y mi población solo se escucha el rock, no puedo hablar de que conozco la música. Tengo que escuchar el rock, tengo que escuchar el pop, tengo que escuchar el reggaeton, la música clásica, el jazz, tengo que escuchar el indie, tengo que escuchar el heavy metal, tengo que escuchar diferentes tipos de música para yo hacerme una idea de lo que significa la música y de las posibilidades que tiene la música. Si solo he escuchado rock, pues va a ser muy difícil que yo me haga una idea global, ¿no? General. Pues esto es un poco lo mismo. Si en ese aspecto de mi vida solo he visto y he probado las mieles de la familia o de la pareja o me he creído eso, coño, no he probado lo otro empoderado, por ejemplo. Porque mucha gente dice, claro, antes de tener pareja no tenía pareja, por ejemplo. Sí, claro, pero estabas empoderado, no. Porque a lo mejor necesitabas esa pareja para conocerte, aprender y empoderarte, ¿vale? Por eso sí es útil. Pero no necesitabas a la pareja, necesitabas el contacto, la información, la conexión, no la pareja, que es distinto, ¿vale? Entonces ahí está. ¿Hemos probado alguna vez lo que significa sentir la liberación de no tener que responder a un compromiso familiar
porque formas parte de la familia y es lo que hay que hacer. Mucha gente no, muchísima gente no. Eso es programación. Porque da mucho miedo es salir de eso y ya está. Porque creemos que lo tenemos que hacer, porque nos poseemos, nos esclavizamos, esto es así. Y lo vemos en muchos casos, ¿vale? Padres, madres, abuelos, abuelas y sobre todo eso, luego hijos y hijas también, pero sobre todo padres, madres, abuelos, abuelas. No esclavicéis a los que están jerárquicamente por debajo en la escala familiar, no los esclavicéis, con amor. Ser abuela, ser madre, ser padre, claro que sí, maravilloso. Amar profundamente, pero no esclavicéis. Dejar a los seres libres. Y los seres, si habéis conectado adecuadamente, volverán a veros, volverán a conectar con vosotros. Buscar esa conexión en todo caso, ¿vale? Que no tiene por qué ser insana, ni mucho menos, pero no esclavicéis, no os aferréis a esa realidad, ¿vale? Muy importante esto, dejar ir, soltar. Que vuelvan a vosotros porque de verdad de corazón les nace, no por una obligación moral y creencia familiar, no por eso. Porque entonces no sabéis si os aman o no os aman, no sabéis si están porque quieren estar, porque desean estar o porque tienen que estar, ¿vale? Muy importante. Creo que parte de la evolución en conciencia de esta sociedad es esa. Decir, oye, yo como padre, abuelo o persona de jerarquía superior, en cualquier caso, no debo imponerme, ni imponerle al que está por debajo que tenga que estar conmigo porque sí. Yo tengo que darle un sentido propio a mi vida. Y luego, si yo a través de eso doy un sentido más allá de mi vida, que es el de un hijo, o el de cualquier miembro de, en este caso familiar, oye, que sea libre, ¿no? Porque yo he querido libertad también para mí. Entonces, que sea libre. Muy importante, creo. Y esto es lo que cuesta tanto entender. No, Marc se quiere cargar a las familias y al final es como de la Agenda 2030. Vamos a ver, si es que yo digo una cosa. Si a la Agenda 2030 le interesan las familias. Si va a generar las familias de múltiples géneros y de múltiples historias y va a hacer que los padres que naturalmente o madres que naturalmente no pueden tener hijos porque son del mismo sexo, tengan hijos también y generar un entorno familiar para ellos y que todo el mundo vaya por ahí. ¿Qué cargarse las familias? Lo que quieres es estructurarlas en todo caso de otra manera, que sirvan al Estado completamente. Eso es lo que quiere la Agenda 2030, no que desaparezca. A la familia le va muy bien a la Agenda 2030. Le va maravilloso. ¿O no habéis visto en los colegios la multitud de familias que llevan a sus hijos al colegio y obedecen al pie de la letra? ¿No veis que son formas familiares todo eso? Les interesan completamente. Porque son dóciles, obedientes y al final no expanden su mente. Esto es lo que vemos. Y esto lo hemos visto en los colegios. A la Agenda 2030 le interesan las familias. Lo que pasa es que le interesa tener el poder sobre las familias y meterse en las familias si en ese caso la familia no sigue las directrices que le interesan a la Agenda 2030. Esa es la historia. No es que quiera destruir a la familia, lo que quiere es adaptar a la familia a sus necesidades, pero siempre con la familia, porque la familia, vamos, es gloria bendita. Solo tenéis que ver los anuncios de la televisión, el marketing de Hollywood, solo tenéis que ver eso. O sea, fijaos qué pasa cuando vas contra la familia, que salta todo el mundo. Salta todo el mundo. ¿Por qué salta todo el mundo? ¿Por qué salta muchísima gente? Amigos. Porque hay mucho miedo de muchas partes. O lo de las élites no son familias. Son más familia Rothschild, familia Rockefeller. Pues si al final son el lado oscuro y son familia, amigos, pues haceros la pregunta. ¿Vale? Si muchos, por ejemplo, creéis en la religión, si Jesucristo hubiera formado una familia y punto, y se hubiera dedicado a su familia, no se hubiera dedicado al mundo, ¿eh? No se hubiera dedicado a compartir el mensaje con el mundo, hubiera dicho, oye, mira, pues me quedo con mi familia y el mensaje para mi hijo, que es lo que hace la mayoría de familias, ¿vale? Ahí es lo que tenemos que entender. Vuelvo a repetir, esto no es ir contra la estructura familiar, no tengo nada en contra. O sea, es que de hecho hay mucha gente que yo le recomendaría a lo mejor tener una forma familiar si veo una desestructura. No hay ningún problema, son formas, son herramientas que son útiles. El tema es creerse que es esa herramienta y eso es la verdad y eso es el camino, cuando es que es completamente falso, no tiene ningún sentido, ¿vale? Me pregunta Steph Love Peace, ¿qué opinas sobre las parejas con relaciones abiertas? Claro, es que eso es una contradicción, completamente. Eso es una contradicción que tiene un sentido, que es un sentido evolutivo, por lo que digo, porque estamos evolucionando hacia entender cómo compartir con todo y con todos. Y aquí no estoy hablando de fornicación otra vez, que se saca de contexto, porque claro, es que claro, como no se entiende, como no hay una evolución, se saca de contexto las cosas. Esto no habla de fornicación. Esto no significa fóllatelo todo. Que me hace mucha gracia porque es como... ¿Vale? Conectar con todo y con todo no significa fóllatelo todo. Significa entender que la vida es maravillosa y que puedes conectar con muchas cosas si tú pones de tu parte. Entonces, ¿cómo conecto con este ser? Hablando. ¿Cómo conecto con este ser? Abrazando. ¿Cómo conecto con este ser? Creando música juntos. ¿Cómo conecto con este ser? Haciendo el amor. ¿Cómo conecto con este ser de otra forma? No es fóllatelo todo, ¿vale? La energía sexual es la energía creadora, no la energía de follar y punto. Por favor. Por favor.
Entonces, claro, ahí está. ¿Cómo conecto con cada ser? Pero si es que además, a nivel de sabiduría, follártelo todo es completamente desperdiciar tu energía sexual. Tú tienes que entender dónde la pones, qué creas con esa energía. Una cosa que quiero comentar porque hay una cosa también que sale mucho y que me hace mucha gracia, que es eso de si tienes sexo con alguien, la energía de esa persona se queda 7 años en ti. ¿Vale? 7 años en ti. Eso, yo no sé quién dijo eso, yo no sé quién se inventó semejante falacia, o sea, semejante mentira y semejante historia, pero hay mucha gente que cree esa mierda. Eso es una basura, eso es completamente basura. Lo digo así. Porque, primero, ¿por qué 7 años? ¿Por qué no 6 años y 340 días? O 7 años y un mes. 7 años clavados. O sea, existe 7 años clavados, en todos 7 años clavados.